Desde que tengo memoria, siempre he sido la clase de persona que se toma demasiado en serio eso de estar ahí para los demás. No sé si fue algo que aprendí viendo a mi mamá dar más de lo que tenía, o si simplemente nací con esa necesidad absurda de sentirme útil para los otros, pero toda mi vida he cargado con esta idea de que uno demuestra el cariño ayudando, resolviendo, salvando cuando alguien que amas esté en apuros. Y probablemente por eso, cuando mi mejor amigo, el que yo consideraba casi un hermano, vino a pedirme dinero para su negocio, no dudé tanto como debería haber dudado. Mi nombre es Sebastián, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo una ayuda acabó fracturando una amistad de más de 15 años, dejándome con un hueco en la cuenta bancaria, otro en el pecho y la sensación incómoda de que nadie, ni siquiera mi propia familia, estuvo de mi lado cuando más necesitaba que alguien dijera en voz alta que lo que me estaban haciendo era injusto. Conocí a mi mejor amigo, Matías, en el colegio. Éramos esos dos raros que no encajaban del todo en ningún grupo, pero que al mismo tiempo hablaban con todos. No éramos populares, pero tampoco éramos invisibles. Simplemente estábamos ahí, flotando entre los distintos círculos. Con el tiempo fuimos compartiendo cosas que no compartíamos con nadie más. El miedo al futuro, los problemas en casa, las inseguridades que uno va acumulando cuando crece en una familia donde el dinero nunca alcanza y las expectativas siempre son demasiado altas. Matías siempre fue el más carismático de los dos, el que tenía ideas, el que quería emprender, el que decía que no quería terminar como nuestros padres, cansados, endeudados, trabajando en algo que detestaban. Yo era más prudente, más miedoso, más estructurado. Mientras él soñaba con tener su propia marca de ropa urbana y un local lleno de jóvenes escuchando música fuerte, yo soñaba con algo mucho más aburrido. Estabilidad, una cuenta de ahorros, un trabajo fijo donde al final del mes el sueldo cayera sin sorpresas. Aún así, la amistad funcionaba porque nos complementábamos. Él me empujaba a arriesgar un poco más y yo lo traía de vuelta a la realidad cuando se iba demasiado lejos con sus planes imposibles. Después del colegio, nuestras vidas tomaron caminos un poco distintos, pero nunca dejamos de hablar. Yo conseguí un trabajo administrativo en una empresa mediana. Nada espectacular, pero suficiente para ir armando poco a poco un pequeño colchón de ahorros. Matías, en cambio, pasó por todo tipo de trabajos. Vendió celulares, trabajó en un bar, hizo repartos en moto, intentó estudiar marketing, lo dejó, volvió a intentar un curso de diseño gráfico, también lo dejó. Siempre estaba a punto de despegar, pero algo se interponía. Aún así, yo lo veía como un tipo con talento, solo que desorganizado, y cada vez que hablábamos él me repetía que algún día iba a abrir su propio negocio, y que cuando eso pasara, me lo iba a agradecer porque yo siempre había creído en él. Esa frase, "vos siempre creíste en mí", se me quedó grabada, porque en el fondo me hacía sentir importante para su vida, casi como si mi rol no fuera solo el de amigo, sino el de testigo de ese éxito que él juraba que estaba por llegar. Todo cambió el día que me llamó, casi a las 11 de la noche, con esa mezcla de ansiedad y entusiasmo en la voz que yo ya conocía. Me dijo que al fin había encontrado la oportunidad perfecta para arrancar. Había conversado con un conocido que le alquilaba un pequeño local en una zona con bastante movimiento, ideal para lo que él quería. Una tienda de ropa urbana, con algunas marcas conocidas y otras que él mismo mandaría estampar con sus propios diseños. Según me contó, ya tenía visto un proveedor, sabía dónde mandar a hacer las remeras, las gorras, las sudaderas, todo. El problema, el maldito problema de siempre, era el dinero inicial. «Me falta un empujoncito, Seba, nada más», me dijo. Y con ese empujoncito se refería a una cantidad que para él parecía poca, pero para mí representaba casi todos mis ahorros. El equivalente a unos 6 meses de mi sueldo. No era una cifra millonaria, pero para alguien que había estado ahorrando con disciplina durante años, era mucho. Muchísimo. Recuerdo que esa noche no pude dormir bien. Por un lado me recorría esa sensación de que tal vez, esta vez sí, esta vez Matías tenía todo más claro, que el negocio podía funcionar si él se ponía serio. Por el otro, tenía una vocecita en la cabeza que me decía que no era buena idea mezclar amistad y dinero, que había escuchado demasiadas historias de gente que perdía amigos por prestar plata,
que una cosa es invitarle una cerveza a alguien y otra muy distinta es poner en juego la estabilidad que con esfuerzo había construido. Pero después aparecía la otra voz, la de la culpa, la que me decía que qué clase de amigo era si cuando él por fin tenía una oportunidad real, yo me aferraba a mi ahorro como si fuese más importante que la lealtad, como si el dinero valiera más que la lealtad. Y además estaba mi ego, tengo que admitirlo, ese ego silencioso que decía, si él triunfa y tú lo ayudaste, siempre vas a ser parte de eso. A los 2 días lo cité en una cafetería. Matías llegó con una carpeta, algo que me impresionó porque no solía ser organizado. Tenía números, proyecciones, bosquejos de los diseños que quería imprimir en las prendas, cálculos de cuánto podría vender en un mes si todo salía más o menos bien. Yo le escuchaba, miraba los papeles, veía ese brillo en los ojos que no le veía hacía tiempo y dentro de mí se iba debilitando esa parte que quería decir que no. En un momento, casi sin darme cuenta, le pregunté cuál era el plazo realista que él veía para devolverme el dinero, aclarando que yo no estaba pensando en intereses, que simplemente quería que lo que le prestara volviera a mí, en algún momento. Él, con una seguridad que ahora me indigna recordar, me dijo que en 6 meses iba a poder devolvérmelo sin problema, que incluso si el negocio no despegaba como él esperaba, en 6 meses la rotación de mercadería iba a permitir que como mínimo recuperara lo que era mío. 6 meses, Eva, te lo juro por mi vieja, dijo, y aunque hoy esa frase me parezca un chiste cruel, en ese momento sonó suficiente. Tomé la decisión más importante y más estúpida que había tomado hasta entonces. Le dije que sí. Para formalizar, aunque de una manera bastante ingenua, redactamos juntos un pequeño documento en mi cuaderno donde decía la cantidad exacta, la fecha, el compromiso de devolución en 6 meses y nuestras firmas. No era un contrato legal ni nada por el estilo, pero en mi cabeza era una forma de dejar constancia de que esto no era simplemente un préstame y vemos, sino un acuerdo. Él se rió un poco cuando saqué el cuaderno, me dijo que parecía un abogado, pero igual firmó. Yo también lo firmé, casi como si mi firma fuera una forma de convencerme de que todo estaba bajo control, de que ese papelito era una especie de salvavidas si las cosas se torcían. Nos abrazamos, él me agradeció una y otra vez, me dijo que no me iba a arrepentir, que cuando el local estuviera en marcha yo iba a tener un espacio ahí con mi nombre, que íbamos a recordar ese momento como el inicio de algo grande. Los primeros meses la verdad es que parecían darle la razón. Matías me mandaba fotos del local, del proceso de pintura, de las estanterías, de las primeras prendas colgadas. Me hablaba todo el tiempo de las ventas que iba haciendo, de que algunos diseños se agotaban rápido, de que la gente le decía que el lugar tenía buena vibra. Yo me alegraba de verdad. Cada vez que pasaba cerca del local, entraba un rato, charlábamos, me mostraba la mercancía nueva. No puedo negar que me sentía orgulloso, casi como si una parte de ese logro fuera mía por haber confiado. Él cada vez que alguien más estaba presente, me presentaba como el socio moral, el que lo había apoyado cuando nadie más creyó. Yo aclaraba que solo era un préstamo, que no tenía porcentaje de nada, pero igual esa presentación me hacía hinchar el pecho. Incluso empecé a fantasear con que si el negocio crecía lo suficiente, tal vez podríamos hacer algo juntos a futuro, algo un poco más formal. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, empecé a notar pequeñas grietas. Matías se quejaba de los gastos, del alquiler, de que algunos proveedores le cambiaban los precios, de que había semanas en las que vendía más y otras en las que apenas cubría costos. Yo veía todo eso, pero me decía a mí mismo que era normal en un inicio, que cualquier negocio tiene altibajos. De tanto en tanto, cuando hablábamos de manera más seria, yo le preguntaba si seguía viendo posible devolverme la plata en el plazo acordado. Él siempre respondía que sí, que tal vez necesitaba exprimir más las ventas el último mes, pero que no me preocupara, que tenía un plan. Y como yo quería creerle, le creía. Llegó el 6.º mes. Yo no soy una persona obsesionada con el calendario, pero esa fecha la tenía marcada mentalmente desde el día 1. No porque quisiera cobrarle como si fuera un banco, sino porque ese dinero ya tenía destino. Había estado postergando algunas cosas importantes para mí, como cambiar la refri que llevaba años fallando, o hacer un curso que quería pagar contado, justamente porque no quería tocar lo poco que tenía reservado aparte de ese préstamo. El último día de ese 6.º mes, Matías no mencionó nada. Hablamos por WhatsApp de cosas triviales, me mandó un meme, me comentó que estaba cansado.
Yo nervioso decidí no sacar el tema ese día, pensando que quizá él mismo me iba a escribir en las próximas horas para decirme algo como, «Che, ya tengo todo listo para devolverte». No pasó. Así que al día siguiente junté coraje y le escribí con cuidado, tratando de sonar lo menos agresivo posible, preguntándole cómo veía el tema de la devolución, recordando el plazo que habíamos acordado. Su respuesta llegó bastante rápido, pero fue la primera piedra en una avalancha de excusas. Me dijo que justo ese mes había sido malísimo en ventas, que se le habían juntado algunos pagos, que al proveedor de las sudaderas lo había apretado, que el alquiler se había adelantado, que por favor le diera un poco más de tiempo, que estaba haciendo todo lo posible, pero que si ahora sacaba esa cantidad del negocio, se quedaba sin. Su respuesta llegó bastante rápido, pero fue la primera piedra en una avalancha de excusas. Me dijo que justo ese mes había sido malísimo en ventas, que se le habían juntado algunos pagos, que el proveedor de las sudaderas lo había apretado, que el alquiler se había adelantado, que por favor le diera un poco más de tiempo, que estaba haciendo todo lo posible, pero que si ahora sacaba esa cantidad del negocio, se quedaba sin capital para reponer stock, y básicamente matábamos el proyecto. Me aseguró que si esperábamos 3 meses más, como máximo, iba a estar en condiciones de devolverme el total. Quise enojarme. Quise decirle que no era lo pactado, que yo también tenía necesidades, pero terminé cediendo. Le respondí que entendía la situación, que me hubiera gustado que me avisara antes, que el tema me tenía preocupado. Él, en lugar de asumir demasiada responsabilidad, se refugió en un discurso que escucharía muchas veces después. Vos sabés que jamás te quiero fallar, pero si me cortan las piernas ahora, no salgo adelante. Confía un poco más. Esos 3 meses más fueron el comienzo de una prolongación infinita del plazo, acompañada de una creatividad impresionante para inventar excusas y justificaciones. Cada vez que la nueva fecha se acercaba y yo, con más incomodidad que enojo, volví a preguntar por el dinero, surgía un nuevo problema. El local había tenido una semana pésima por culpa de la lluvia, o un proveedor le había quedado mal y tuvo que rehacer un pedido, o había tenido que cubrir un gasto familiar inesperado, o estaba negociando con alguien que quería meter más mercadería y apenas cerrar ese trato iba a poder quedarse tranquilo con lo mío. Durante un tiempo yo seguí creyendo. Me decía que al fin y al cabo se trataba de mi mejor amigo, que no podía pensar mal de él, que bastante tenía con tratar de sacar adelante el negocio. Pero mientras más se alargaba todo, más notaba que la confianza se iba desgastando, y sobre todo, que el desequilibrio entre lo que yo había puesto y lo que él estaba dispuesto a asumir como responsabilidad se hacía cada vez más evidente. Hubo un momento en el que mi tolerancia empezó a agotarse. Fue cuando, después de casi un año desde el préstamo, me enteré por Instagram de que Matías se había ido un fin de semana a la playa con otros amigos. Historias de tragos, parrilladas, paseos en cuatriciclo, fotos de noche en bares. Yo miraba esas publicaciones con una mezcla de rabia y tristeza. No porque él no tuviera derecho a divertirse, sino porque era imposible no preguntarme cómo era que no tenía para devolverme ni una parte del dinero, pero sí tenía para bancarse ese viaje y ese estilo de vida durante unos días. Esa fue la primera vez que pensé claramente que me estaba faltando el respeto. Esa misma semana le escribí, más directo que otras veces, diciéndole que el tema del dinero ya había sido postergado demasiado, que necesitaba que me propusiera un plan concreto de devolución, aunque fuera en cuotas, pero algo claro, con fechas definidas. Su respuesta fue distinta a las anteriores, y no para bien. Tardó mucho más en contestar, y cuando lo hizo, el tono ya no era el del amigo culposo que pide paciencia, sino el de alguien a la defensiva. Me dijo que no entendía por qué yo lo apretaba así, que él no era una empresa, que estaba haciendo lo que podía, que no era justo que yo mirara su vida por redes sociales y sacara conclusiones, que el viaje lo había pagado en parte otra persona y en parte con cosas que no tenían nada que ver con mi plata, como si el dinero fuera un ente separado que se organiza por compartimentos mágicos. Remató diciendo algo que todavía hoy me hace ruido. Si te vas a poner así, mejor decime de una qué quieres hacer, porque siento que ya no confías en mí y me duele que todo se reduzca a la plata. Ese fue el momento en el que la culpa volvió a pegarme fuerte. Casi que terminé pidiéndole disculpas por haberlo presionado, aun cuando, objetivamente, lo único que estaba haciendo era reclamar algo que era mío. Mientras todo esto pasaba, yo empecé a hablar del tema con mi familia. Pensé que encontraría comprensión, que me dirían que tenía razón, que se habían abusado de mí, pero lo que recibí fue casi lo contrario. Mi mamá fue la primera en opinar que yo estaba exagerando, que a los amigos no se los mide con la vara del dinero.
que si lo había ayudado era porque podía hacerlo y porque era mi amigo, y que siempre que uno presta plata tiene que estar dispuesto a la posibilidad de no recuperarla. Mi papá fue más práctico. Me dijo que la había cagado prestando tanta plata sin garantías reales, que eso era cosa de ingenuos, que ahora lo que me quedaba era aprender la lección y soltar, porque si me ponía en plan de exigente, iba a terminar perdiendo la amistad y encima quedando como el malo. Mi hermana, que es de esas personas que relativizan todo, me dijo que no entendía cómo podía estar tan obsesionado con el tema. Que sí, que está mal que no me pague, pero que al final no te vas a morir por esa plata, y que me hacía daño seguir pensando en eso todos los días. En lugar de sentirme acompañado, me sentí cada vez más solo. Era como si el mensaje general fuera que yo estaba equivocado por querer que se cumpliera un acuerdo. Nadie parecía dispuesto a decir en voz alta que él estaba siendo irresponsable, que se estaba aprovechando de que yo era buena persona. Empecé a notar algo que antes no veía, que a veces la gente valora más que sigas siendo flexible, comprensivo y silencioso que el hecho de que reclames algo justo. Empecé a dudar de mí mismo. Me preguntaba si realmente estaba siendo demasiado duro, si era cierto eso de que a los amigos no se les exige tanto, si acaso yo no estaba contaminado con una mentalidad demasiado cuadrada. Pero al mismo tiempo, cada vez que miraba el saldo de mi cuenta, cada vez que recordaba que ese dinero representaba años de levantarse temprano, de aguantar jefes pesados, de ahorrar cuando otros gastaban sin pensar, sentía una punzada de rabia que me decía que no podía ser que nadie viera lo que estaba pasando. Las cosas se pusieron peores cuando Matías empezó a dejarme en visto. Al principio respondía con demoras, con mensajes vagos, con ese típico «después te cuento bien, ahora estoy full». Pero luego empezó a pasar algo más hiriente. Yo le escribía, veía los 2 tildes azules y no llegaba ninguna respuesta. Horas, días, a veces semanas. Volví a escribirle sobre otro tema, intentando no sonar como cobrador, tratando de mantener la amistad más allá de la deuda, y él contestaba como si nada, como si ese elefante enorme que era el dinero pendiente no estuviera ahí. Si yo me animaba a sacar el tema de nuevo, la conversación se cortaba otra vez. Era como una especie de juego psicológico en el que me hacía sentir que yo era el problemático por insistir, que todo iba bien mientras yo no mencionara la deuda, pero que en cuanto la mencionaba, rompía una especie de pacto tácito de no hablar de cosas incómodas. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Yo ya venía arrastrando estrés por otras cosas, problemas en el trabajo, una discusión tonta con mi hermana, cansancio acumulado. Esa tarde decidí ir hasta el local de Matías, sin avisar. Hacía tiempo que no pasaba porque, honestamente, me dolía verlo y sentir que él seguía con su vida mientras la mía se había quedado atascada en esa deuda emocional y económica. Llegué y encontré el local bastante vacío. Él estaba detrás del mostrador, hablando por teléfono. Cuando me vio entrar, hizo una mueca rara, como si se hubiera olvidado de que yo existía, o como si mi presencia le incomodara. Cortó la llamada rápido y se acercó con un «Seba, tanto tiempo», que sonó forzado. Charlamos de cosas superficiales unos minutos. Yo trataba de leer sus gestos, de encontrar alguna señal de culpa, de incomodidad, algo. Al final respiré hondo y le dije que necesitábamos hablar del dinero. No voy a reproducir todas las palabras exactas, porque fue una conversación larga y desagradable, pero sí recuerdo la sensación de que por primera vez se caía la fachada. Cuando le dije que ya había pasado demasiado tiempo, que yo había sido paciente, que sentía que me estaba evitando, él explotó. Dijo que yo no entendía lo difícil que era tener un negocio en este país, que me creía el ordenado porque tenía un sueldo fijo y no me arriesgaba a nada, que era muy fácil hablar desde la comodidad de un trabajo estable. Llegó a decir que si él cerraba el local por sacar la plata que me debía, entonces sí iba a ser mi culpa que su emprendimiento fracasara, que yo iba a ser el amigo que lo hundió por presionarlo. Eso me paralizó. Nunca imaginé que el relato pudiera darse vuelta al punto de ponerme a mí en el papel de villano por querer recuperar lo que era mío. Intenté explicarle, con la voz temblorosa, que no se trataba de hundirlo, sino de buscar una forma justa de que él asumiera la responsabilidad de su promesa. Le propuse, una vez más, un plan de pagos, aunque fueran pequeños, algo que me demostrara que de verdad estaba comprometido. Matías me miró con una mezcla de rabia y cansancio y me dijo que no podía prometer nada, que si empezaba a pagarme en cuotas se iba a desfinanciarse, que yo tenía que soltar un poco, que tenía que entender que la vida no era una planilla de Excel,
Incluso lanzó esa frase que tantas veces se me repitió después en mi cabeza. No se le puede exigir tanto a un amigo, Seba. Si no confías en mí, entonces no sé qué estamos haciendo. Esa fue la primera vez que sentí que la palabra amigo se usaba como un arma, como un escudo para evitar responsabilidades, en lugar de ser un vínculo basado en la honestidad. Salí del local con un nudo en la garganta, sintiéndome peor que nunca. No solo no había avanzado nada en términos de recuperar el dinero, sino que ahora encima estaba cargando con la culpa extra de ser el exigente, el que arruina las cosas por no saber relajarse. Cuando le conté a mi familia cómo había sido esa conversación, la reacción fue la misma de siempre, pero amplificada. Mi mamá me dijo que eso era lo que ella temía, que por poner la plata por delante estaba poniendo en riesgo una amistad de años, que los amigos no se consiguen fácilmente y que algún día me iba a arrepentir. Mi papá remató con que, en el fondo, ya estaba perdido y que más me valía hacer las paces con la idea de que ese dinero no iba a volver. Mi hermana, con cierto tono de fastidio, dijo que no entendía por qué seguía dándole vueltas, que había gente con problemas mucho más graves que los míos y que la vida seguía. Nadie, absolutamente nadie pareció dispuesto a decir simplemente: «Te está fallando, no está bien lo que hace, tenés derecho a estar enojado». Esa falta de validación, esa sensación de que mi dolor era exagerado o irrelevante, me hizo retraerme aún más. Empecé a dejar de hablar del tema, a guardármelo, porque cada vez que lo sacaba sentía que terminaba defendiendo algo obvio y que los demás me miraban como si estuviera siendo excesivamente dramático. En algún momento empecé a considerar la opción de tomar medidas más formales, no porque me gustara la idea de judicializar algo con un amigo, sino porque me di cuenta de que él no se movía un centímetro mientras todo se mantuviera en el terreno informal. Busqué en Internet información sobre pequeñas deudas, contratos informales, mensajes como prueba. Me enteré de que el papel que habíamos firmado, sumado a las conversaciones por WhatsApp, podía servir como evidencia si quería iniciar algún tipo de reclamo legal. Pero también me encontré con historias de personas que habían entrado en procesos largos, costosos, que habían terminado de romper relaciones y que en algunos casos ni siquiera habían logrado recuperar el dinero. Además, estaba el peso de la opinión de mi familia, que apenas insinué la idea de hacer algo legal me miró como si estuviera planeando un crimen. «¿Vas a demandar a tu mejor amigo? ¿En serio?», me dijo mi mamá con esa mezcla de decepción y dramatismo que solo una madre puede lograr. Mi papá se limitó a negar con la cabeza como si yo hubiera perdido el juicio. Entre esa presión externa y mi propia resistencia interna a cruzar determinados límites, fui postergando cualquier decisión concreta. Mientras tanto, la relación con Matías se fue enfriando hasta un punto casi irreversible. Dejó de invitarme al local, de escribirme, de preguntarme cómo estaba. Yo también dejé de insistir. Lo último que supe de él por comentarios de otras personas es que cambió parte del rubro del negocio, que empezó a vender otros productos, que estaba probando cosas nuevas. Cada vez que alguien lo nombraba, yo sentía una mezcla de nostalgia, enojo y resignación. Nostalgia por lo que fuimos, por esos años en que podía contarle cualquier cosa. Enojo por la manera en la que me falló, no solo con el dinero, sino con la falta de honestidad y evasivas. Resignación porque a estas alturas sé que probablemente nunca vea ese dinero de vuelta, y que tampoco recupere al amigo que yo creía que tenía. Hubo noches en las que me quedé despierto, repasando una y otra vez todo lo que había pasado, preguntándome en qué momento exacto se había roto la confianza, si fue cuando me pidió el dinero, cuando firmamos ese papel, cuando empezó con las excusas, cuando me dejó en visto por primera vez. Revisaba nuestro chat, leía mis mensajes llenos de cuidado, de prudencia, de preocupación, y los contrastaba con los suyos, cada vez más cortos, más evasivos, más llenos de excusas prefabricadas. En esas noches también me preguntaba si la culpa era mía por haber esperado demasiado de él, por haber creído que nuestra amistad era suficiente garantía. Pero cada vez que me iba muy lejos por ese camino, volvía a mí la imagen sencilla del hecho concreto. Yo le presté dinero bajo un acuerdo claro, él prometió devolverlo en un plazo específico, y no lo hizo, y en vez de enfrentarlo con honestidad, se escondió detrás del silencio y de la idea de que no se le puede exigir tanto a un amigo. De todo esto me quedó una mezcla compleja de aprendizajes, heridas
y cambios en la forma en la que me relaciono con la gente y, sobre todo, con el dinero y los límites. Entendí, a la fuerza, que no es falta de cariño poner condiciones claras en una ayuda, que no es ser avaro ni mala persona exigir que se cumpla una promesa, que el amor, la amistad o la lealtad no se construyen sobre la base de aguantarlo todo en silencio para no incomodar al otro. Entendí que cuando alguien te dice que no se le puede exigir tanto a un amigo, muchas veces lo que realmente está diciendo es: quiero los beneficios de tu apoyo, sin la responsabilidad de respetarte. Me di cuenta también que mi familia, con sus consejos de soltar y su insistencia en no dramatizar, no lo hacía desde la maldad, sino desde sus propios miedos y formas de ver el mundo. Pero eso no significa que tuvieran la razón, ni que yo tuviera que seguir ese guión. Hoy, si miro para atrás, no sé si haría exactamente lo contrario y me negaría a prestar el dinero, porque todavía hay una parte de mí que valora profundamente el acto de ayudar. Pero sí sé que no volvería a hacerlo sin un acuerdo formal, sin garantías mínimas, sin decir claramente desde el principio que mi afecto no implica renunciar a mi derecho a ser respetado. Sé también que si alguien se ofende porque pongo condiciones, es porque en el fondo no estaba interesado en una relación de igualdad, sino en una en la que yo siempre estuviera en el rol del salvador disponible e inagotable. De todo esto saco sobre todo la certeza de que poner límites no destruye las relaciones sanas, solo incomoda a quienes se beneficiaban de que no tuvieras ninguno. Y aunque me duele haber perdido a Matías tal y como lo conocí, prefiero quedarme con una versión más realista de lo que fue nuestra amistad, que seguir sosteniendo una ilusión en la que yo siempre quedaba en segundo plano. Si algo me enseñó esta historia, es que el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya estaba ahí: la responsabilidad o la falta de ella, la honestidad o la evasión, el respeto o el aprovechamiento. Y por más que me duela haberlo aprendido así, hoy no voy a dejar que nadie me haga sentir culpable por pedir lo mínimo: que cumplan su palabra.